Entonces te decía que en la parashá hay muchas cosas que a simple vista tú puedes recibir de ella cuando la leas. Aquel verso que en tu lectura personal te llame la atención es un verso con el que Jehová quiere hablar a tu vida. Y ese verso 30, creo que es el verso 30, donde Jacob le dice a Labán, es que por causa de mi presencia, Jehová te ha bendecido, porque recuerda que antes de mí no tenías casi, o tenías mucho, pero se ha aumentado con mi presencia. Y que nos confronte a nosotros eso para saber que nosotros somos un receptáculo de bendición en donde quiera que nosotros vayamos. Pero que, como también somos una vasija, podemos ser un receptáculo de desgracias. Eso solamente depende de cuán afinado tenemos nuestros de carácter, cuán apegados estemos a Jehová. Muchas veces a nosotros internamente estamos tan cargados que hasta el recurso de ser de bendición para otros se extingue. Y la parashá nos enseña muchísimas cosas. Pudiéramos pensar que al final yo, parafraseando lo que dije al principio, eh, o está haciendo otra cosa, pero realmente lo que Jacob está recibiendo de parte de Jehová es el salario justo por los trabajos que él hizo durante mucho tiempo a su tío, que lo engañó y lo engañó y lo siguió engañando, y era hora de regresar a su tierra. No sabemos por qué cuando nace ya Joseph, él dice, es hora de regresar, y es ahí, no antes, porque cualquiera con toda esta injusticia que él estaba viviendo, podemos decir, debió irse antes. Lo vemos a Jacob humilde, vemos a Jacob sumiso, y vemos a un Jacob que está esperando que sea el tiempo de Dios. Cuando su esposa, la amada, tiene su primer hijo, entonces él dijo, ¿ya qué hago aquí? Yo debo volver a mi casa, ¿verdad? Entonces, todas esas cosas que nos narra la parashá y todo lo que la parashá quiere enfatizar, es muy importante que lo estudiemos. Vamos a estudiar lo que la parashá nos enseña en esta semana. Siempre es bueno que usted haga un recuento de lo que le enseñó a usted para que se pueda nutrir muchísimo más. El nombre de la parashá es Vayishkor, y ese es un nombre que encierra una memoria, que encierra una bendición divina. Y el nombre de esa parashá, que significa desde el hebreo, y se acordó, que empieza la parashá, que la parashá dice, y Elohim se acordó de Rachel y Elohim la oyó. Es decir, que Rachel expresó una plegaria, no sabemos en qué momento, delante de Jehová. Pero cuando la porción dice, y Jehová se acordó de Rachel y abrió su matriz y ella concibe a Joseph, y ya vemos que el nombre de Joseph encierra una esperanza de tener más hijos. Vemos que ese verso está marcando el cumplimiento de una promesa divina del padre a Rachel. Por eso Rachel es una de nuestras matriarcas, a pesar de su comportamiento y de su muerte, digamos, prematura. Ella ha recibido una promesa divina. Ella había sido estéril, y aunque la parashá no diga, y Jehová le había prometido a Raquel que iba a tener hijos o que iba a ser madre de hijos, de ese nombre Vallisport nosotros podemos entender esto. Vamos a desglosarlo. Ella, siendo estéril, seguramente en sus oraciones o en sus plegarias o en sus conversaciones con Dios, le pide un hijo. Que no podemos pensar que toda la vida ella estuvo creyendo que a través de esto, que a través del mandrágora, que a través de su sierva, ella iba a ser madre. Aquí esta expresión Valliscor, y se acordó y escuchó, nos dice a nosotros que ella tuvo que tener un encuentro con Jehová, ¿verdad? Entonces Joseph, su nombre significa Jehová me añada. Ahí vemos que fue un acto de misericordia divina de parte de nuestro Padre, que resalta que ella tuvo que tener una oración en un momento de dificultad. Por el nombre de la parasha, nosotros lo entendemos. Ahora, vamos al contexto histórico. Toda la parasha nos describe cómo Rachel le da su sierva Bila a Jacob para que tenga hijos en su nombre, y posteriormente Lea, que había dejado
de tener hijos, también le da a su sierva Silpa, y a través de estas mujeres Jacob tiene el total de todos los hijos, 4 mujeres para 12 hijos que se convierten en las 12 tribus de Israel. Eso lo hablamos en la semana pasada. Proféticamente hablando, toda la multiplicación y toda la formación de tribus y subtribus de Israel, las cuales van a jugar un papel que es crucial porque somos el pueblo elegido, ¿verdad? Cuando nace ya Joseph, pasa algo que es bien significativo, porque Joseph es una figura mesiánica por toda su vivencia. Prestemos atención a todo lo que padeció Joseph, que se va a empezar a narrar de aquí en adelante, y por eso él es quien sufre para empezar a abrir un plan de redención para su pueblo, y a nosotros más adelante vamos a estudiar eso. Entonces, el pasaje también narra todo el conflicto de Jacob con Labán con respecto de los rebaños. No le había dado lo que el salario justo, y siempre Labán estuvo robando a Jacob, ¿verdad? Pero nos devolvemos un poquito y recordemos que la geometría de cada letra del alefato hebreo tiene un número, un valor. Eso se conoce como el valor gemátrico de cada letra. ¿Y por qué es importante estudiarlo? Porque cuando nosotros nos familiarizamos con la geometría bíblica, vamos a encontrar esos códigos que están encriptados en la palabra de Dios, que no están ahí porque sí. Entonces, cuando estudiamos la palabra Baishkor, que es la palabra con la que empieza la parasha, vemos que ella tiene un valor numérico de 243, y ese 243 quiere decir que es la gracia divina multiplicada por perfección profética. Yo me volé un pocotón de lo que quiere decir cada letra de la palabra Baishkor. Es un número, y ese número es una expresión. Pero yo, parafraseando esto, te digo que el 243, que cuando nosotros hacemos las operaciones de unir esas letras, ya eso te lo he enseñado en otras porciones, y de sacar el mensaje encriptado, vemos que es gracia divina multiplicada por perfección profética. Pero ese 243 también es el valor numérico de nuestro padre Abraham antes de que se le añadiera la G para que dijeran Abraham o Abraham. ¿Qué quiere decir todo esto? Que cuando Jehová nuestro Padre recuerda a Rachel, no lo hace por el mérito que ella tenga, así como cuando se acuerda de nosotros, no lo hace por el mérito que nosotros tengamos, sino que se acordó del pacto, de la gracia, de ese propósito redentor, como cuando dice la parasha, y recordó Jehová a Abraham. O como cuando más adelante en el Éxodo vemos que dice, y Jehová escuchó el clamor y recordó al pueblo. Entonces no es que Dios recuerda porque es una memoria mental que se le había pasado al Padre, sino es un tiempo profético, por eso está la palabra ahí, de gracia que se activa en ese momento. Es decir, que es un tiempo divino, un tiempo señalado, establecido, para que la activación profética se dé y para que el propósito de Dios que está marcado para ese tiempo renazca. Entonces, esa palabra Vallicor es bien importante que la tengas en cuenta, porque no es acordarme porque yo me había olvidado de que Raquel iba a tener un hijo. Y me acordé como, ay, ¿verdad que sí? Está hablando de que es un tiempo de activación y propósito divino que se debe dar en ese momento. Entonces, bien importante que lo tengamos en cuenta. Ahora, cuando estudiamos a Joseph, porque vemos que él representa muchas cosas en la escritura y es una tipología de Mashiach ben Joseph, que yo sé que ustedes han podido escuchar eso en otras páginas, vemos que Joseph tiene un valor numérico de 156. Y ese número, cuando nosotros lo descomponemos, eso tiene otro nombre, pero adelante lo vamos a aprender, y lo permutamos, es decir, que lo entrelazamos y lo es implícito las 12 tribus, y también tiene implícito la palabra Ahabá, que es amor. Entonces, por eso vemos a Joseph amando a Israel, él siendo Israel, porque está incluido. Vemos que más adelante, ¿qué pasa? De él salen 2 hijos que son adoptados, que entran dentro de las tribus también,
Y por eso vemos que Joseph representa el amor de nuestro Padre, que es un amor que restaura, que es un amor que trae unidad, que vemos que él se sacrifica, como lo hizo Yeshua, se entrega y hace todo digamos que no con una perfección, pero sí con una entrega que es meritoria de resaltarla para salvar a su pueblo. Y vemos que al final él dijo, no, ustedes no me hicieron ningún mal para preservarlos. Y Jehová me mandó primero con ustedes. Entonces, es todo lo que iba a suceder. El pueblo se iba a expandir, el pueblo se iba a multiplicar, porque ese número 156, que es múltiplo del 13, es decir, que está asociado a todo lo que es la unidad y el amor en la Torá, nos refleja el carácter de Joseph, que era un carácter de entrega a través de todo lo que él hizo. Entonces, eso es bien importante. ¿Cómo nosotros vemos esto en el Brit Hadashah? Yo quise hacer un paralelismo porque siempre me gusta involucrar a Yeshua, porque, como te he dicho, yo siento que desconectamos a Yeshua mucho del estudio de la parasha y cuando es así, corremos un riesgo muy grande que es que un vacío espiritual y un enfriamiento espiritual llega a nuestra vida y no podemos ser de extremos. Recuerden que el camino es una pendiente hacia arriba y me gusta mucho. En esta semana trabajé en el logo de Retomemos el Camino. Me gusta mucho y yo decía, es que no podemos colocar un sol arriba de la montaña, porque aunque yo entienda que el sol de justicia es Yeshua, también hay una adoración al sol. Pero el camino es así, una pendiente hacia arriba, hacia la luz de nuestro Padre. No nos podemos desviar ni hasta las religiones, ni hacia el judaísmo, sino ir en esa pendiente mirando que tenemos una misión, una meta a dónde llegar. Entonces no podemos descuidarnos. Así que dice la escritura en el libro de Lucas que para hacer misericordia con nuestros padres y acordarse de su santo pacto, el juramento que hizo nuestro padre Abraham, ahí vemos la palabra Vayishkor, que es lo mismo que nosotros vemos aquí en el versículo 22, esa palabra acordarse, Vayishkor, es bien importante porque lo que nos está diciendo es que cuando nace Yeshua es el tiempo del cumplimiento de algo muy importante que va a venir. Es lo mismo que ocurre cuando el padre se acuerda, Vayishkor, así como fue cuando ella materializa la promesa, el recordar es de ese pacto, porque es el tiempo perfecto. Así vemos que el tiempo del nacimiento de Yeshua es exactamente igual. Entonces, por eso, y el carácter y el cumplimiento profético la personalidad de Joseph, lo que Joseph vino a encarnar, por eso es que se conoce a Yeshua como Yeshua ben Joseph. ¿Tá? Que dice, Yeshua, así como fue rechazado por sus hermanos, vemos a Joseph viendo lo mismo, fue rechazado por sus hermanos, Jesús fue exaltado a la diestra del Padre, pero Joseph también fue exaltado, ¿verdad? Joseph es una figura profética del Mesías que trae una salvación en un tiempo especial, y además de eso vemos que en la época en la que Joseph trajo salvación a la humanidad, en ese tiempo Egipto trajo la salvación de esa hambre que estaban viviendo a través del alimento. ¿Y qué es lo que dice el Evangelio acerca de Yeshua? Que es el pan de vida que también viene a salvar del hambre. Entonces, eso es un paralelismo que encontramos ahí en la Torá que está fácil, pero también quiero que estudiemos un poco acerca de la interpretación desde la óptica hebrea de lo que sucedió, porque no podemos ignorar que hay un misterio profundo en ese tema rayadas que aparece en la segunda parte de la parashá. ¿Por qué? Porque no era común ni era natural que ovejas nacieran así, porque no era una genética dominante en ese momento. ¿Qué pasa? Que esto nos revela a nosotros que hay algo sobrenatural, hay un nivel sobrenatural, simbólico, profético, que vale la pena que nosotros lo tengamos en cuenta, que vale la pena que nosotros lo desglosemos, que vale la pena que nosotros lo miremos, porque la parashá dice en Génesis 30, del 25 hasta que se termina, que rebaños manchados y prosperidad sobrenatural vino sobre la vida de Jacob, a través de lo que aparentemente podía ser
impuro, porque recuerden que nosotros estamos llamados a no tener manchas, a no tener arrugas, aparentemente a través de estas ovejas que tenían estas picas, estas manchas y estas cosas que no sabemos cómo eran, y Jehová bendice a Jacob. Entonces, ¿qué quiere decir? Proféticamente hablando, simbólicamente hablando, que lo que viene de entre las naciones aparentemente impuro, tú y yo pudimos tener todas las manchas y todas las impurezas, pero somos un remanente de prosperidad y de bendición. Ahora, hubo una astucia de parte de Jacob, ciertamente. Jacob empleó la sabiduría que se le fue revelado para prosperar sin necesidad de robar, que era lo mismo que había hecho su suegro. ¿Y qué fue lo que hizo Jacob? Aplicó la sabiduría divina en lo cotidiano, que es lo que a nosotros nos toca, ser sabios en el medio de todo lo que vivimos diariamente, porque van a haber muchos la van en nuestra vida, en todas las áreas de nuestra vida. Ahora, no era común que nacieran estas ovejas, ni moteadas o rayadas. En términos naturales, esas ovejas en aquella región probablemente eran de una raza que se conoce como aguachí, que suelen ser de un color un poquitico más oscuro, pero ellas eran o blancas o marrones, no nacían así. Entonces, esas ovejas manchadas o rayadas eran muy poco comunes, no se encontraban. Por lo tanto, no era fácil que eso se diera. Es decir, que sí hubo una intervención divina aquí. No era natural que esas ovejas nacieran así. Entonces, ¿qué pasó? ¿Qué fue lo que hizo Jacob? Hay una intervención divina en ese proceso. Esa técnica que utilizó Jacob, porque yo no puedo desligarlas, ahí el padre quiso que estuviera en la Torá, a mí me gusta estudiar los códigos, no me gusta simplemente pasar de largo por las cosas. Esa técnica que utilizó Jacob de cómo poner esas varas peladas frente a los abrevaderos o cuando las ovejas estuvieran apareándose, eso tiene eh, una base en lo espiritual, eso no tiene una base en la genética, porque para eso tú, bueno, te con tu esposo, poner la foto de Brad Pitt, no tiene nada que ver con eso, ni es atracción de la mente, ni nada de eso. No se puede justificar por sí sola. Esa prosperidad milagrosa es el resultado de una visión divina, es el resultado de un cumplimiento del pacto. Cuando nosotros vemos, por ejemplo, en el libro de Génesis, en el capítulo que vamos a estudiar la semana que viene, Génesis 31, del 10 al 13, dice así: y sucedió que en el tiempo en que las ovejas se apareaban, alcé mis ojos y vi en el sueño, cierto, los machos que montaban a las ovejas eran listados, moteados y rayados. Y el ángel de Elohim me dijo en el sueño, Jacob. Y yo dije, heme aquí. Y él me dijo, alza ahora tus ojos y verás que todos los machos que montan a las ovejas son listados, moteados y manchados, porque yo veo que todo lo que la van, porque yo veo todo lo que la van está haciendo. Entonces, ¿qué pasó aquí? De una visión que el Padre le dio a Jacob. Entonces, ese versículo es un misterio que es importante estudiarlo. Lo que Jacob hizo en lo natural fue activar una visión profética que obviamente estaba en lo espiritual. Y eso es lo que nosotros tenemos que hacer en nuestras vidas. Activar ese don profético para plasmar en tierra lo que está en el área espiritual. Hay gente y hay ministerios que no les gusta hablar de eso, pero es la palabra. No es una técnica de reproducción. Estaba siendo obediente con los recursos de la naturaleza que tenía para plasmar una revelación espiritual, celestial. Sí mismo, como cuando yo cojo el aceite y ungo a los enfermos con aceite, porque yo creo que el aceite que fue consagrado y que fue ungido va a activar un poder, como no sé, porque yo pudiera exclamar el nombre de Yeshua y ser sano, pero está escrito en la palabra que es así. O así como cuando el Padre le dice, utilice el aceite para consagrar cada una de las cosas que están en el tabernáculo, en el Mizcán. Y no solamente aceite de oliva, tomarás estas especies y harás un aceite, el aceite de la santa unción, y lo harás. ¿Y quién soy yo para decirle al Padre? ¿Y tú por qué hiciste eso? Y sencillamente no dijiste, todo sea santificado en el nombre de Jehová.
Entonces, este acto, ¿qué nos dice? O esta acción de Jacob, dar todas esas varas, es lo que estaba haciendo, era utilizando ciertos atributos de la naturaleza que al tener interacción, atributos de Jehová, hacen que se produzcan. Se conoce en el hebreo, no vamos a hablar de eso, a mí no me gusta introducir muchos términos para que la gente no se asuste. El Shefa es la energía divina, es el conducto por donde fluye la energía divina, es el conducto por donde fluye la bendición. Algo parecido a la revelación para entender lo que es la palabra Shefa, que tú vas a decir ahora mismo que no la comprendes, de la visión que tuvo el profeta Ezequiel. Algo así. Entonces, al él colocar esas varitas ahí, es un intento de influir en que esa energía divina o ese Shefa venga al acto de unidad que hay en los animales. Cuando un animal se aparea con el otro, hay una unidad. Entonces yo voy a hacer que en el medio de esa unidad la energía divina juegue a mi favor. Y por eso él estaba buscando que las ovejas y las cabras tuvieran este tipo de crías, lo cual lo iba a beneficiar económicamente y no iba a haber duda de que era algo que no dependía de él, porque era algo natural. Y Labán iba a decir, pero ¿cómo están naciendo así? No, él no pudo manipular esto. Y es exactamente lo que nosotros tenemos que buscar en nuestras vidas cuando humanamente las cosas son imposibles para los hombres, son posibles para Dios. Y que no quede alguna duda de que la manifestación divina, la intervención de los atributos de Jehová, que estar a nuestro favor cuando nosotros somos sabios de manera espiritual. Entonces, eso lo que hizo Jehová con lo que estaba haciendo Jacob es que la voluntad divina y la provisión divina se junten. Eso es un tema central para nosotros en la Asamblea, lo que nos gusta estudiar la profundidad de las escrituras. La Torah enseña que aunque Jehová es la fuente última de toda bendición, los seres humanos tenemos la capacidad de fluir del flujo de esa energía divina o de ese Shefa a través de nuestras acciones y de nuestras decisiones. Puede estar determinado algo, pero si nosotros lo hacemos en concordancia con lo que dice Jehová, la energía puede cambiar y puede materializarse muchas cosas. Ahora, esto no es diferente a lo que nos dice el Brit Hadashah, que vemos a Yeshua como el cumplimiento de tantas profecías mesiánicas y vemos a Yeshua que todo esto que se dio era preparando la antesala para que Yeshua se pudiera venir. Imagínense que Jehová no se acordara del pacto con nuestro padre Abraham, Yitzhak y Jacob y no naciera Joseph. ¿Cuál de ellos tenía la capacidad, con todos esos nombres que ya estudiamos que su mamá le pusieron, de ser ese líder que fuera a, a Egipto y hiciera todo eso? Vemos que cuando estudiamos la genealogía de Yeshua, al menos en el Evangelio de Mateo, se traza y vemos la conexión con todas esas tribus. Ahí está él. No se menciona. Es fundamental para yo poder entender el contexto de lo que es Yeshua. Vemos que Yeshua, Mashiach, Ben Joseph, es decir, Mashiach, hijo de Joseph, o el nuevo Joseph, o el segundo Joseph, como se conoce, tiene un paralelismo. Sufrió, estuvo todo el tiempo manejando todo lo que se llaman los dones proféticos, todo lo que se llama la simbología, al igual que Yeshua. Entonces, nada de lo que vemos en la Torah está desconectado. Y querer desconectarlo de nuestra realidad a la hora de estudiar va a hacer que tu estudio sea un estudio, con mucho respeto para mí, es trivial. Entonces, Labán cambió el salario de Jacob 10 veces, pero la energía divina, Dios intervino a favor de lo que él había elegido y cumplió el pacto, porque Jacob había hecho un pacto con nuestro padre. Si tú, yo te daré el diezmo de todo. ¿Qué tal si no hubiera ido con algo? Está interesante, ¿verdad? Toda esta parasha de esta semana, y es una parasha muy corta, que nos enseña a nosotros que, así como Rachel
enfrentó la esterilidad, que yo no la he vivido, pero sé que es algo muy horrible, no se rindió. En algún momento, según lo que nos dice el hebreo, buscó a Jehová. Y Jehová la escuchó y se acordó del pacto que había hecho con los ancestros. Entonces eso nos enseña qué cosa, la importancia de mantener una vida aferrada a la oración, aferrada a intentar confiar en Dios y que Él escucha nuestras peticiones, pese a lo difícil que nosotros estamos atravesando. Y a veces no son momentos angustiantes o momentos en que nos da dolor o que alguien partió, qué sé yo, o me van a quitar la casa. No. Hay veces que son pequeñas cosas en las que nosotros debemos confiar que va a resultar así porque Él nos ha hecho parte del pueblo que tiene promesas. Ayer yo le decía al Padre, muchos de nosotros nos equivocamos, como hizo nuestro padre Abraham, queriendo encontrar un atajo, queriendo encontrar otro por temor, no por desconfianza, sino por temor, que no vemos la respuesta inmediata, pero vemos que por esos caminos y esos atajos que cogemos, y Jehová también nos muestra su misericordia. Rachel también consiguió atajos, le dio a la sierva a su esposo y no era por ahí, utilizó las mandrágoras, quizá Jehová utilizó las mandrágoras también, porque todo lo que está creado para el servicio de Jehová, ¿verdad? Y al final Jehová se acordó y dice que es el tiempo de tu visitación y lo hago. Y pese a todo, Jehová siempre va a cumplir su propósito en tu vida y en mi vida. Pero también me llamó la atención esto para allá y es la unidad que tuvo Jacob con sus mujeres y sus hijos. A pesar de que tuvieron que haber tensiones familiares, las había, ellas estaban disputándose el amor de su marido. Ellas y él trabajaron juntos para cumplir ese propósito divino, que era la formación de un pueblo. Entonces, esa unidad y esa cooperación dentro de la familia, ese trabajo en equipo para alcanzar los objetivos es importante, porque en la paracha siguiente usted se va a dar cuenta que ninguna de ellas dijo, yo me quedo con mi papá. No, nosotros nos vamos con él. Entonces, eso es bien importante que lo entendamos. A veces, nosotras como mujeres, como ese liderazgo que el Padre nos ha dado, porque a pesar de que la cabeza es el hombre, Él nos ha dado un liderazgo, debemos saberlo usar para que sea la unión que se necesita, el trabajo en equipo. A veces callar nos ayuda para que la unidad familiar esté. A veces sencillamente es orar y muchas cosas, ¿verdad? Ahora, nuestro Padre bendijo a Jacob grandemente y multiplicó. Fue numerosa la descendencia de Jacob. Ya saben todos los que descendieron a Egipto. ¿Qué dicen esto o qué me enseña esto? Que cuando yo estoy agarrado, camino correcto, yo tengo que mostrar un crecimiento, un avance espiritual, una bendición. Yo no puedo retroceder. Si antes yo era la que tenía el nombre de la que estaba muerta, hoy tengo que tener un nombre de vida. Eso lo conecto con el verso que te decía al principio, el verso 30. Yo debo ser un instrumento, un receptáculo de bendición en donde quiera que yo vaya. Así se pone una palabra que yo diga, yo debo ser de bendición. Yo no debo quedarme expectante de todo lo que está ocurriendo y callada, porque muchas veces ese silencio va. Yo cuando tengo que hablar y cuando tenga que bendecir, tengo que bendecir y cuando tenga que callar, tengo que callar, pero que yo sepa actuar en el momento para yo poder ser una bendición en donde quiera que yo esté. Entonces, la historia de Jacob también me muestra cómo el Padre, con nuestras acciones, me muestra que Él me ha dado un poder de crear, me muestra que Él me ha hecho co-creador con Él. Si Él dijo que yo fui hecha a imagen y semejanza de Él, ¿cómo mis acciones pueden influir en el curso de los eventos? Eso es real. Yo puedo hacer que el Padre envíe lluvia, lo vimos a lo largo de toda la escritura. Yo puedo hacer que el Padre haga sanar donde hay muerte, haga prosperar donde hay escasez. ¿Por qué? Porque aunque Él es soberano y nos ha dado libre albedrío para actuar conforme a su palabra, también nos ha dado un poder. Y eso ya lo dijo en palabras que yo siempre te repito. Cosas mayores que yo, ustedes pueden hacer. Entonces, si hay ese portal abierto, ¿por qué yo por miedo me niego a eso? Yo tengo que creer. Yo tengo que creer que mi oración tiene que influir
o influenciar en el mundo natural y en el mundo sobrenatural y traer a la tierra todo lo que yo no deseo y anhelo, todo lo que está conforme al propósito de Dios. Por eso yo te decía, pare a tus hijos nuevamente, cambia la maldición en bendición, porque estamos llamados a eso, a ser un instrumento de bendición en las manos de nuestro Padre. Así que esa parasha de hoy nos recuerda que el Padre se acuerde de nosotros, que hay un tiempo en el medio de nuestra necesidad o en el medio de nuestra situación en el que Dios se va a acordar de nosotros y que no podemos soltar nuestra búsqueda sencillamente porque no estamos viendo las cosas. Así que yo quiero que tú hoy le digas, Padre, yo quiero que tú te acuerdes que así como tú te acordaste de Rachel, que no fue que hay, pobrecita Rachel, sino que tú te acordaste de ella en el medio de tu parto, así tú te acuerdas de mí y de mi familia dentro de tu parto, que nosotros estamos dentro de ese parto y que Él haga florecer todos los lugares estériles que hay en nosotros, todo lo que sea estéril, que pueda procrear, que pueda florecer, que nos haga como Joseph, como Jacob, sabios, inteligentes, portadores de unidad, de perdón, de provisión, que puedan materializar en tierra lo que Jehová está mostrando, porque qué bonito tener un sueño, Jacob como un sueño, una visión. ¿Cómo lo traigo a tierra? ¿Cómo lo manifiesto? Que Él sea nuestra guía, que Él nos ayude y nos enseñe. Es muy importante. Entonces, la paracha corta, yo no quise dejar pasarla porque yo te digo que cada porción es atemporal. Es hoy y si la lees mañana es para mañana y toda la porción que Él da para ese día. Por eso, aunque no nos reunamos, estudia siempre la porción de la semana y tráela a tu vida como una bendición que el Padre te está dando para que tú la utilices en esa semana.